Y miren, es hora de nuestra sección de los jueves donde exponemos diversos temas que muestran la realidad social y por ello esta noche le damos la más cordial bienvenida a María Fernanda Lazo Pairó, directora de Corazones Mágicos. Buenas noches, bienvenida. ¿Qué nos tiene el día de hoy? Muy buenas noches, Ilse. Me da muchísimo gusto saludarte y saludar a todo tu público. Y bueno, hoy quiero hablarles de un tema del que muy pocas veces se habla y que desafortunadamente muchas veces se minimiza o se confunde con conductas propias del desarrollo infantil. Y estoy hablando de un tipo de violencia sexual infantil que se llama prácticas abusivas sexuales. Es un tipo de violencia sexual infantil que ocurre entre niñas y niños menores de 12 años. Y quiero explicar este tipo de violencia sexual infantil porque justamente es un caso de este tipo el que hace que surja Corazones Mágicos hace 14 años. Y estoy hablando de una chiquita que tenía 6 años y que estaba dentro del salón de clases a la hora del recreo cuando fue agredida por 5 compañeros también de 6 años. Y bueno, la niña fue sometida, introdujeron objetos en su cuerpo y los niños tenían también 6 años de edad. Y bueno, justamente este caso es el que nos ayuda a hacernos muchas preguntas. Una, ¿cómo pudieron permanecer estos niños solos y sin supervisión dentro de un salón de clases? ¿Qué estaba ocurriendo entre estos niños? Porque estamos hablando de niños de 6 años, pero ¿por qué estaban implementando este tipo de agresiones contra esta niña? ¿Cómo es posible que ningún adulto haya podido detectar esta situación a la hora de recreo? Y por supuesto, una gran pregunta es, ¿estaba preparado el personal de la escuela para identificar una acción de esta naturaleza? Bueno, cuando hablamos de prácticas abusivas sexuales, recuerden, es entre niñas y niños menores de 12 años y lo que las caracteriza es que una niña y un niño ejerce comportamientos sexuales sobre otra niña u otro niño utilizando una dinámica de sometimiento. Esto es muy importante porque esto es lo que las va a caracterizar a diferencia de otras conductas apropiadas en niñas y niños, por ejemplo, en edad preescolar, que es cuando se dan estos juegos sexuales. Entonces, este tipo de violencia sexual infantil nos enfrenta también a una realidad muy dolorosa y que generalmente se minimiza. Cuando son los juegos sexuales en la edad preescolar, son comportamientos propios de esta etapa de desarrollo. Es un juego de exploración donde no hay esta dinámica de sometimiento y donde los niños están conociendo su cuerpo. En la edad preescolar es justamente esta edad en la que niñas y niños se dan cuenta de soy niña, soy niño, por ser niña yo voy a tener pecho, los niños tienen pene, por ejemplo. Y es normal que quieran explorarse. Ahora, esto no significa que no tomemos acciones, porque son momentos idóneos para empezar a hablar de la prevención de la violencia sexual infantil, para hablar de lo que son las partes privadas del cuerpo y las partes públicas de su cuerpo. Sin embargo, ojo, los juegos sexuales y estos juegos de exploración en la edad preescolar no deben confundirse con las prácticas abusivas sexuales, que como les decía hace un momento, en las prácticas abusivas sexuales hay una dinámica de sometimiento. Ahí lo que está en juego es el conocimiento de un niño sobre otro niño y son siempre en niñas y niños menores de 12 años. Otro punto que quiero destacar en este sentido es que muchas veces a estos niños y a estas niñas que ejercen estas prácticas abusivas sexuales se les considera agresores sexuales y no. Ellas y ellos no son agresores sexuales. Sin embargo, nos están expresando a través de estos comportamientos, a lo mejor algo a lo que estuvieron expuestos o han vivido algún tipo de violencia sexual infantil y por eso es importantísimo trabajar con ellas y con ellos para saber qué les ha pasado y por qué están replicando estos comportamientos con otras niñas y con otros niños. Por supuesto, también siempre trabajar con las niñas que han vivido y con los niños que han vivido estas prácticas abusivas sexuales. Y el tema lo resalto porque es un tema que tiende a minimizarse o a maximizarse. Entonces, debemos de darle la atención adecuada, buscar ayuda profesional. Y bueno, concluyo básicamente diciendo que en Corazones Mágicos atendemos prácticas abusivas sexuales y cualquier tipo de violencia sexual infantil. Lo que nos interesa es que niñas y niños puedan resignificar esta experiencia y puedan acceder a un buen desarrollo. Actualmente estamos atendiendo a 12 niñas y niños. El 90% de las niñas y niños que atendemos en Corazones Mágicos son niñas y niños que viven con algún grado de pobreza.
Por eso me encantaría invitar al público a que se sume a nuestra causa. Tenemos muchos programas de apadrinamientos. El costo de una niña y de un niño en terapia psicológica en Corazones Mágicos es de 1,287 pesos y pueden sumarse. No lo veamos como un donativo, veámoslo como una inversión social. Les dejo nuestros datos, nos pueden encontrar en redes sociales a través de Facebook como Corazones Mágicos, de Instagram como Corazones Mágicos 2012 y en TikTok como Corazones Mágicos, y también pueden comunicarse con nosotros al 442-110-9831. Recuerden, la prevención de la violencia sexual infantil empieza mucho antes, con adultos informados, presentes y capaces de detectar y actuar. Totalmente de acuerdo, y agradecemos a María Fernanda Lazo Pairó, directora de Corazones Mágicos. Buena noche y